Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Estamos otra vez aquí juntos, sentados alrededor de la palabra del Señor para agradecerle a Dios por sus bondades, sus misericordias y esperando que en cada lugar donde ustedes se encuentren, sea en Colombia, otro lugar del mundo, acá en los distintos departamentos de Colombia, municipios, lugares donde nos reunimos para buscar de Dios, siempre estemos en comunión con Él y en comunión unos con otros. Oramos por las familias, oramos por los sueños, las ilusiones, pero que todas las cosas que nosotros nos preocupen o nos interesen, siempre esté presente nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, gracias por aquellos que se están conectando con nosotros en esta oportunidad o que están empezando a buscar de ti, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor y bondad. Muchas preocupaciones pues siempre están presentes en nuestra vida, pero lo mejor es que tú, por encima de todo eso, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey y descansamos, te adoramos, te agradecemos y ponemos todas esas necesidades que, oh Dios, como Padre Celestial, tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a ocuparnos de las cosas más importantes, aquellas cosas que tú nos has dejado, que de esos asuntos que son tan humanos, de los cuales somos responsables, siempre vas a tener cuidado porque nos acompañas, nos ayudas y nos instruyes. Padre, todos aquellos que estén tristes, preocupados, angustiados, muestra, oh Dios, tu bondad infinita, Señor, para que puedan reconocer que tienen una mano que les ayuda, tu mano poderosa, que tenemos una familia, que somos hermanos por la obra de Jesucristo, hijos de un mismo Padre. Señor, los que están enfermos, sánales, rescátales, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría para administrar todos los asuntos de nuestra vida. Todo lo ponemos en tus manos. Aquellos que piensen que la vida es muy compleja y difícil y aún quisieran perderla, Señor, que puedan descubrir que en tu Hijo Jesucristo hay vida y vida abundante. Haz un milagro, milagros que a veces nos cuesta entender, por eso son milagros, pero que nos hacen reconocer un Dios grande y maravilloso en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a pensar un poquitico en tierras lejanas. Recuerden que somos una iglesia misionera y que nos preocupa mucho lo que está pasando en lugares distintos del mundo. Y quisiéramos orar hoy por un pueblo del país de Liberia, la tribu Bai. Esta es una tribu con algo más de 220,000 personas, 230,000, entre 220 y 230. Muy pocos viven por fuera, pero la mayoría de ellos allí en Liberia viven en estos lugares a lo largo de la costa, donde hay bancos de arena y pantanos. Hay otros que viven más hacia el interior, en zonas boscosas de este país. Son una de las más de 20 tribus que están en Liberia, un país con bastante necesidad. La mayoría son agricultores, cultivan el arroz, hortalizas durante unos 2 años. Luego se mudan a otro sitio. Tienen palmeras altas que no cortan porque les protegen un poco del sol. Las mujeres y los niños participan en la agricultura. La modernidad les está llegando y entonces están cambiando un poquitico. Sin embargo, el mayor obstáculo es precisamente que ellos en su religiosidad, su animismo mezclado con el Islam, les hace difícil comprender las cosas de Dios. Y precisamente esas prácticas animistas les hacen estar un poco perdidos en medio de sus realidades y sus necesidades y les hace difícil comprender entonces el Evangelio. Oramos para que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento que se ha traducido, pueda llegar a ellos, porque menos del 1% son cristianos de toda esta tribu Bai. Padre, oramos para que haya obreros que estén llegando a ellos, los que ya están, los pocos cristianos que hay. Llénales de tu Santo Espíritu, Señor, y que les dé la fuerza y la valentía para predicar el Evangelio, para que la condición de su vida, que es bien difícil, Señor, pueda cambiar, porque entendemos que el Evangelio cambia y transforma. Y ayúdanos a seguir intercediendo por tantas tribus, Señor, porque el Evangelio, Dios, tu palabra realmente puede hablar de inclusividad, porque amas a todas las razas. Tú no rechazas, Señor, ninguna raza. No rechazas ninguna tribu. Por eso, gracias, porque has sido bueno con nosotros y queremos que esa bondad pueda ser conocida desde aquí hasta lo último de la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Ahora queremos compartir la palabra.
Y vamos a estar pensando en algunos asuntos que inquietan a las personas hoy. Bueno, creo que siempre ha sido así, pero más acentuadamente encontramos que las personas hoy se levantan contra el Dios de la Biblia. Muchos dicen creer en Dios, pero critican al Dios de la Biblia, como si Dios pudiera ser criticable. Es el vano intento del hombre de evadir su responsabilidad y, como siempre, buscar algún culpable para ocultarse detrás de ello. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 15. Vamos a leer unos apartes de este precioso cántico, el Cántico de Moisés. Es uno de los cánticos más antiguos, algunos que dicen, de la literatura conocida, muy antiguo. Y bueno, en esta cultura, especialmente de esta región del mundo, se reconoce el valor, la hermosura de este cántico. Nos cuesta a veces un poco comprenderlo, pero leamos algunos apartes y pidámosle al Señor que nos ayude a descubrir qué tiene para nosotros. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero. Yahweh es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consume como paja. Padre Santo, gracias. Es tu palabra que, como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos a comprenderla, entenderla y recibirla, Señor. Glorifícate, pues, en el nombre de Cristo Jesús en todos nosotros. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Pues pasajes como estos inquietan a las personas, porque de una u otra manera andan buscando una excusa para evadir lo que la palabra de Dios les habla, el mensaje de nuestro Dios, queriendo reconciliar al hombre con Él. Y siendo nosotros los ofensores, deberíamos de buscar a Dios, pero realmente es Él el que se ha acercado a nosotros. Pero más frecuentemente escucho yo, ¿cómo es posible que Dios establece un pueblo privilegiado? ¿Cómo es posible que Dios mande a la guerra y que es un Dios guerrero? ¿Por qué las personas piensan de esa manera, tomando estos cánticos que entre otras cosas son poéticos y que reflejan precisamente la manera en que se escribía en esa época? Definitivamente este cántico de Moisés nos demuestra algunos asuntos bien interesantes. En primer lugar, que está hecho en un tono que denota el conocimiento de Moisés acerca de la cultura egipcia. Y además de eso, su capacidad de hacer, por ejemplo, la poesía. Los egipcios entendían muy bien este cántico. Entre otras cosas, hay algunos paralelos de cánticos de la época, donde precisamente cuando hablaban de los dioses se expresaban de esta manera. Pero este cántico, aunque es entendible para ellos porque está en unas formas parecidas, tiene una profundidad mayor y empieza a denotar con diferencia hacer que este Dios es un Dios está por encima de todos. Los dioses de esa época tenían contrarios y se asociaban con la naturaleza porque estaban inmersos dentro de ella, o sea, eran dioses inmanentes. Pero en el cántico de Moisés, además que, repito una vez más, es un lenguaje entendible para ellos, aparece un Dios que está presente en medio de la naturaleza, pero es trascendental, está por fuera de ella, y entonces a Él no lo domina la naturaleza, Él está por encima de la naturaleza. Y ese es el tono con el cual se manifiesta grandemente Dios para llevar un mensaje. Pero saltémonos hasta el versículo 17. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada.
el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos. Pero el pueblo de Israel había cruzado por el medio del mar pisando tierra seca. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron, danzando y tocando sus panderetas. Y Miriam entonaba este cántico: canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto del sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Bueno, encontramos en este tono cosas maravillosas. No podemos hacer un análisis, bueno, lo podríamos hacer, tardaría bastante, de todo el cántico, pero aquí aparece, por ejemplo, la mujer en aquella época, estamos hablando de miles de años atrás, la mujer protagonista de los eventos mayúsculos de una nación que necesitaba liberación. Y empezamos a ver la manifestación de un Dios que se levanta contra los enemigos de su pueblo, pero que además controla toda la naturaleza. Pero bien, la inquietud viene: ¿por qué Dios se tiene que levantar contra los pueblos de esta tierra? Básicamente podemos responder que el pueblo de Dios reconoce la grandeza de su Creador y su protección. Pero recuerden que Dios le había advertido al pueblo egipcio y le había dicho a Moisés y a Aarón: háblele a ellos. Ellos endurecerán el corazón, pero tarde o temprano reconocerán quién soy yo. Entonces Dios está cumpliendo. Y ojo, ellos iban a reconocer a Dios en todo su esplendor y grandeza, a pesar de la dureza. Y muchos dirán: pero es que fue a un precio terrible. Pues sí, consecuencias de olvidarse de Dios y atacar al pueblo de Dios. Sin embargo, también al escuchar de Dios, muchos de estos pueblos conocieron del Señor posteriormente. Entonces, a un entendedor pocas palabras bastan. Pero ¿qué pasa con el que no quiere entender? Se necesita de mucha explicación y muchos asuntos en la historia para comprender. Y más o menos esa es la historia de lo que le ha sucedido al ser humano. Y tenemos que incluir allí al pueblo de Israel. Vamos a notar que el enemigo de nuestras almas y el que se ha querido levantar contra Dios, lo que pretende, y lo conoce muy bien y lo sabe, no es destruir a Dios ni ganarle la batalla, no puede. Pero quiere evitar a toda costa que el ser humano reconozca a Dios y se reconcilie con Él. Por eso el trabajo de Satanás ni siquiera es convencer a la gente que crean en Él. No le interesa. Aquellos que dicen son ateos y no creen ni en Dios ni en el diablo, Satanás está contento con ellos porque esa actitud es suficiente para evitar que se acerquen a Dios. Si reniegan de la historia de Satanás, si reniegan de lo que Él significa en medio de la escritura y de la historia, no le interesa. Lo que sí quiere es que nadie se acerque a Dios, y por eso es tan importante destruir el mensaje de Jesucristo y tratar de hacer ver a Dios como el Dios quien no es. Notemos que en este pasaje aparece el carácter de Dios. Dios es un Dios justo. Dios no tiene por inocente al culpable. Pero en esa justicia entramos todos. Y ojo, porque hay un gran error cuando las personas hablan: ¿por qué Dios tiene un pueblo privilegiado, un pueblo que prefiere a costa de los demás? Pues prefiere a uno y odia a los demás. Ese es un concepto muy del ser humano. En la Biblia no se puede leer a Dios de esa manera, porque la justicia de Dios le llegó a los egipcios, pero también le había llegado al pueblo de Israel. Y a través de la historia, el pueblo de Israel, de aquellas cosas que las personas acusan a Dios porque, hay consecuencias contra muchos pueblos, pues el pueblo de Israel ha pasado por esas mismas consecuencias. La justicia de Dios es para todo. El pueblo escogido no tiene que ver con un amor enfermizo por ese pueblo, mostrando un desprecio hacia los demás pueblos. La Biblia dice en Génesis, se le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero para que haya salvación, las personas tienen que escuchar un mensaje.
Y entonces Dios advierte a través de la historia enviando profetas para que los pueblos se arrepientan, incluido su propio pueblo. Así como las demás naciones tenían que escuchar a profetas, por eso Moisés y Aarón hablaron al faraón. También Dios envió profetas a su pueblo. Y tenemos la historia bíblica donde muchos pueblos no se arrepintieron, incluido el pueblo de Israel. Y todos sufrieron consecuencias. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, no solamente la debemos entender en el sentido que castiga, sino en el sentido que es justo para ofrecer advertencia a través de un medio, los profetas, la palabra, para que todos los pueblos nos podamos arrepentir. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema radica precisamente en lo que hemos estudiado en esta historia del faraón. El endurecido corazón del hombre. Pero cuando estudiamos la dureza de Faraón, encontramos el contraste. Si él es duro, pues una solución sería ablandar el corazón y tener sensibilidad. Y de todas maneras, en medio de esa dureza, Faraón escuchó el mensaje. Todos tenemos la oportunidad de oír el mensaje de Dios y al escucharlo nos arrepentimos y enmendamos. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio, porque Dios quiere cumplir su justicia. Su justicia no es solo el castigo, su justicia no es que el culpable tenga que pagar, su justicia es que aún el culpable, si escucha el mensaje y se vuelve a Dios, será perdonado. Tenemos múltiples ejemplos en la Biblia donde Dios acepta a muchas naciones de muchas partes. Podríamos encontrar el caso, por ejemplo, de Ruth, la moabita. Podríamos encontrar el caso de Rahab, la que fue prostituta. Podríamos encontrar el caso de muchos pueblos, por ejemplo, el mismo Nabucodonosor, que siendo un rey poderoso que tenía el corazón duro, en algún momento su soberbia lo llevó a portarse como una bestia, pero en medio de eso un día se levanta y reconoce que solamente hay un Dios. Entonces Él extiende su misericordia. Nos dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que predicarle al mundo y enseñarle que nuestro Dios es un Dios justo, pero su justicia no es vengativa, su justicia no es para destruir, su justicia es para brindar oportunidad, para proteger, para amar, para levantar. Por eso advierte y por eso nos quiere avisar, para que antes de meternos en un problema podamos apelar a su ayuda. ¿Qué está pasando en tu vida, en mi vida? Ahora apliquemos eso en nuestro corazón. Porque aún siendo hijos de Dios, no vamos a escapar de sufrir las consecuencias de nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestra dureza, nuestra terquedad. En el faraón a veces vemos reflejado nuestro carácter. ¿Por qué peleamos contra Dios? ¿Por qué no cedemos y le escuchamos? Y a todos aquellos que tengan esa actitud de querer acercarse a Dios, dice la palabra de Dios que Dios está cercano y que aquel que quiere escuchar a Dios, Dios le va a hablar, y que aquel que le habla a Dios, Dios le va a escuchar. Estoy parafraseando muchos pasajes de la Escritura, pero el carácter de Dios es perdonar y acercarse a nosotros para que luego podamos estar con Él y todos nosotros juntos como una familia. ¿Quieres conocer más de Dios? Pues medita y piensa, no tienes nada que perder. Dile, Dios, me ha costado creer, ha sido difícil. O puedes orar, yo creo, Señor, pero estoy tan lejos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre Santo, ahora entendemos. Ayúdanos para ser sensibles, ablandar nuestro corazón y reconocer que tú nos estás dando oportunidad. Cada vez que alguien me ha hablado en la vida, en algún momento, las circunstancias, las situaciones, mis amigos, hoy reconozco que tú me hablas. No quieres destruirme, dañarme y condenarme. Al contrario, eres tan justo que antes que me llegue el juicio me das una oportunidad con tu palabra. Lo hiciste con el pueblo egipcio y lo hiciste con el pueblo de Israel. Cuando, Señor, ahora entiendo que tú hablas de un pueblo escogido, no es en perjuicio de otros pueblos. No es escogido, es simplemente para cumplir una labor. Y esa labor involucra bendecir a las demás naciones. Perdóname por haber malentendido y malinterpretado. Señor, también perdóname porque a veces, además de verte como un Dios que quiere castigar solamente,
Nos olvidamos que tú nos das la oportunidad de evitar el castigo cuando atendemos tu palabra. Pero a veces nos pasamos al otro extremo, donde queremos hacer sinónimo un Dios de amor de lo que sería alcahuetería y permisividad. Señor, si hay ese tipo de carácter en nuestra vida y nosotros no tomamos seriedad acerca de nuestra responsabilidad para encontrarnos con las decisiones en la vida, pues vamos a cometer muchos errores. Y el hecho de que cometamos errores precisamente nos va a llevar a una evidencia clara. Indefectiblemente vamos a caer en problemas, Señor. Y no podemos invocar tu amor para evadir las responsabilidades y las consecuencias que nuestros errores traen. Al contrario, tu amor es precisamente que nos avisas para que no cometamos eso. Nos da la oportunidad por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Nos han predicado, Señor, para que aprendamos de ella y podamos ser mejores y así evitemos las consecuencias terribles. Padre, yo oro por cada creyente, aquel que está empezando, por nuestras familias, por nuestros hijos, para que entendamos el carácter tuyo, de un Dios justo en todo el sentido de la palabra. Justo porque nos da la oportunidad y justo porque vas a cumplir, Señor, con esa justicia. Cuando los que no cumplan, Señor, van a sufrir las consecuencias de su error. Pero por eso apelamos a esa misma justicia, que para todos hay oportunidad cuando nos hablas por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y recuerde, escuchemos a un Dios justo, quien nos da oportunidad, pero que también hace juicio. Bendiciones para todos. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.